Un saludo para todas las personas que se aprestan a ver este video y a escuchar la exposición del apartado 3 del texto de Freud, Más allá del principio del placer, un texto de 1920. La exposición sobre los apartados 1 y 2 la pueden encontrar también en el canal del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Este video es un material de apoyo del seminario Fundamentos en Psicoanálisis que hace parte de la Escuela de Formación en Pensamiento Crítico del CES. Inicio entonces con la exposición. Quiero retomar el concepto del principio del placer. ¿Por qué retomarlo? En el video anterior, en la sesión anterior, dejamos en punta la pregunta por esos procesos anímicos o por esas situaciones afectivas que parecieran contradecir o que contradicen el principio del placer. Si queremos, pues, entender esas situaciones o vivencias anímicas que demostrarían un más allá del principio del placer, es menester volver sobre el concepto del principio del placer. Bien, les recuerdo entonces que para Freud el principio del placer es un regulador del decurso de los procesos anímicos. Este principio busca evitar el displacer y procurar el placer. Les recuerdo entonces que para poder entender este principio es necesario mantener amarradas o amarrados los conceptos de placer y displacer y la manera como se relacionan estos. Recordar entonces que placer es disminución de las cantidades de excitación y displacer aumentos de las cantidades de excitación. ¿Cómo pensar que estos dos elementos se articulan? Volvamos a unos ejemplos. Pensemos en la siguiente situación. Hay una persona que está atravesada por el empuje a querer comerse un determinado plato, una determinada cena, un determinado manjar. Esa persona no está atravesada meramente por una necesidad orgánica de saciar su hambre, incluso probablemente no tenga hambre, sino que está empujada a satisfacer ese empuje hacia un objeto determinado, en este caso hacia un plato o un menú determinado. Lo que va a sentir esta persona es un aumento de la excitación, en tanto todavía no ha podido lograr consumir eso hacia lo cual está tendiendo. Su aparato anímico va a sentir entonces grados de excitación y esos grados de excitación solo podrán lograr
estabilizarse en el momento en que dicha persona logre satisfacer ese deseo suyo. Aquí cuando enuncio la palabra deseo, no obstante, pues dejo el interrogante de si será la mejor palabra para enunciar ese empuje hacia un plato o menú determinado, dado que sabemos que el concepto de deseo es complejo y aún es menester seguir trabajándolo del campo del psicoanálisis, desde el campo del psicoanálisis, perdón. Pero en esta imagen que intento describirles, se muestra bien entonces la siguiente cita. Puede decirse que el aparato anímico se afana por mantener lo más baja o al menos constante la cantidad de excitación presente en él. Todo cuanto sea apto para incrementarla se sentirá como displacentero. Partiendo entonces de este recordar, no obstante, les invito, si lo consideran necesario, a que vayan al primer video del texto de Más allá del principio del placer, porque en ese primer video se amplía el entendimiento del principio del placer, situando el mismo, valga la redundancia, en otras situaciones. ¿A qué me refiero con ello? No es lo mismo pensar el principio del placer, por ejemplo, en el inicio de la vida del ser humano, de la cría humana, del infante, porque la búsqueda de satisfacción por parte de éste está más amarrado a la inmediatez. Pero en la medida en que se va configurando su yo y en la medida en que va ingresando a la cultura, esa búsqueda de satisfacción, como lo dijimos la vez anterior, tiene que empezar a aplazarse, buscar rodeos y en ocasiones incluso, o las más de las veces, tendrá que reprimirse. Yo los invito entonces, vuelvo y lo digo, si necesitan repasarlo o volverlo a estudiar, que vayan a ese primer video para que piensen, vuelvo y lo digo, la relación del principio del placer con la inmediatez, la relación del principio del placer con los rodeos y los aplazamientos que va insertando el principio de realidad y la relación del principio del placer con la configuración del yo, configuración que se va dando a partir del desalojo de ciertas pulsiones que no pueden ser satisfechas. Bien, dejo hasta ahí y continúo ya en lo que nos corresponde pensar en este segundo video o en esta segunda sesión de Más allá del principio del placer. Esta cita la vuelvo a traer a colación, que también está en el video anterior, pero que me permite precisamente hacer ese puente entre el principio del placer y el más allá del principio del placer. Recordémosla, perdón. Pero debemos decir que en verdad es incorrecto hablar de un imperio del principio del placer sobre el decurso de los procesos anímicos. Si así fuera, la abrumadora mayoría de nuestros procesos anímicos tendría que ir acompañada de placer o llevar a él. Y la experiencia más universal refuta enérgicamente esta conclusión. Por tanto, la situación no puede ser sino esta. En el alma existe una fuerte tendencia al principio del placer, pero ciertas otras fuerzas o constelaciones la contrarían,
de suerte que el resultado final no siempre puede corresponder a la tendencia al placer. Ustedes recordarán que también les decía en la ocasión anterior que la teoría freudiana había estado cimentada sobre el principio del placer y este texto se convierte para él en un quiebre epistemológico, cosa que no es fácil para alguien que es un pensador. Incluso vale la pena pensar o dejar abierta la pregunta de qué significa que este texto aparezca después de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué está pasando en Freud después de haber sido espectador de ese, de ese acontecimiento histórico? Lo dejo ahí como pregunta abierta y cómo entonces ese acontecimiento histórico lo lleva a abrirse, en este caso, al concepto de más allá del principio del placer y ya más adelante lo indagaremos al concepto de pulsión de muerte. Continuemos. A partir de esa cita, entonces la pregunta lógica sería, de la experiencia, de esa experiencia que nos ofrece las diferentes situaciones afectivas, que refuta enérgicamente la conclusión de que existe un imperio del principio del placer sobre el decurso de los procesos anímicos, que hace tambalear lo que se consideraba el imperio de ese principio. Entonces, él nos va a llevar a la neurosis traumática. Realmente, la neurosis traumática aparece en el acápite 2 y él vuelve a retomar el problema de la neurosis traumática finalizando el acápite 3. No obstante, yo preferí trabajar el problema de la neurosis traumática en esta sesión para amarrar lo que él nos decía en el acápite 2 con lo que estaba desarrollando en el acápite 3. ¿Qué nos dice entonces de la neurosis traumática? O mejor dicho, nos está poniendo de cara a la neurosis traumática para empezar a perseguir ese más allá del principio del placer. Nos ofrece elementos como los siguientes. Estado que sobreviene tras conmociones mecánicas, choques ferroviarios y otros accidentes. Y nos destaca dos rasgos de la neurosis traumática. Todo esto nos lo está empezando a decir. Freud es una persona, a mi manera de ver, sistemática, incluso en su desorden. Sistemática porque de todas maneras él nos está dejando en el camino elementos que serán necesarios para ir respondiendo la pregunta. Entonces, nos pone de cara a dos rasgos de la neurosis traumática. Tomamos estos rasgos para perseguir ese más allá del principio del placer. ¿Qué nos dice? El centro de gravedad de la causación parece situarse en el factor sorpresa, en el terror. Otro rasgo, un simultáneo daño físico u herida contrarresta en la mayoría de los casos la producción de la neurosis. ¿Qué nos está diciendo? La neurosis traumática se da si el daño no ocurre y se contrarresta si el daño ocurre. Es una cosa bien paradójica, pero bien interesante que él no desarrolla en estos acápites, en el 2 y el 3, donde está tocando el tema de la neurosis traumática. Pero lo que nos está diciendo es, vuelvo y le repito, si en ese accidente que es sorpresivo, porque no lo esperaba,
me acaece algo, la neurosis traumática se puede contrarrestar. Pero si por el contrario no me acaece, la neurosis traumática puede aparecer. Yo me imaginaba lo siguiente, aunque dejo la claridad que esto no le está diciendo Freud, sino que es una ocurrencia que se me venía a la cabeza y que como tal toca sopesar, porque puede en ese sopesar derivarse, obviamente, perdón, en ese sopesarla podría derivarse, mejor dicho, a que no es cierta. Pero ¿qué se me ocurría? A determinada persona le acaece un accidente inesperado. Y por ejemplo, en tal accidente no sufre ningún tipo de mutilación o no se muere. Ese pudo ser el de la mutilación o el de la muerte, abriría como hipótesis a la neurosis traumática. Es lo que me imagino, porque pudo ser, pero no ocurrió. Lo dejo ahí pues como digo, como una ocurrencia. Continuemos. Entonces, ¿qué nos dice Freud? En esta reflexión de la neurosis traumática es necesario entender qué significa el terror. Nos dice, estado en que se cae cuando se corre un peligro sin estar preparado. Destaca el factor de la sorpresa. Eso me parece fundamental. Destaca el factor de la sorpresa. Insisto, si uno viaja de un lugar a otro y le acaece un accidente automovilístico, eso aparece como una sorpresa. Aparece, por tanto, el terror. Y nos dice entonces Freud que es necesario diferenciarlo de la angustia y el miedo. ¿Y por qué es importante diferenciarlo? Digamos que yo no me puedo proteger del terror en un accidente inesperado porque ocurre y el terror sobreviene. Yo no puedo anticiparme a él desde algunos mecanismos psíquicos que me protejan contra el terror porque se da en acto. ¿Qué es la angustia y el miedo entonces? Nos dice Freud. Angustia designa cierto estado como de expectativa frente al peligro y preparación para él, aunque se trate de un peligro desconocido. Algo sabe de qué se angustia. Es muy importante que retengan esto. Designa cierto estado como de expectativa frente al peligro y prepara para él. Yo creo que ahí hay un errorcito de redacción. A mí el ejemplo que se me viene a la cabeza, pero también habría que sopesarlo, dejarlo abierto a la duda, y es lo que tiene que ver con las fobias. Ejemplo, una persona le tiene fobia a los ratones. Y uno podría decir ahí que la angustia que le produce el ratón es una angustia que está protegiendo a esa persona del peligro que subyace en ese ratón. ¿En qué sentido? Recuerden que no es un miedo al ratón, porque no es el miedo al objeto ratón, en el caso de las fobias, porque no es el ratón
insisto, sino lo que metaforiza ese ratón que no lo sabemos. Tal metaforización o tal deformación del inconsciente que aparece vía la fobia al ratón me está protegiendo de algo que está reprimido, de algo que no sé. Por eso es muy, muy bella esta expresión que la conversaba, que la conversaba con Santiago y él me decía, algo sabe de qué se angustia, algo sabe de qué se angustia. Cuando, por ejemplo, uno no quiere pasar por ciertos rincones en una determinada calle o en un arrume de basuras, estoy usando una palabra coloquial, arrume de basuras, y intento no ver, cierro los ojos, necesito poner la basura, pero corro de inmediato, casi que tiro la basura porque no quiero que aparezca la imagen del ratón porque algo en mí se desajustará. Entonces, en ese caso es como si la angustia me protegiese de un peligro del cual no sé. La angustia no produce una neurosis traumática, en la angustia hay algo que protege contra el terror. Esto que estoy diciendo toca afinarlo más, pero es para que pensemos en qué situaciones la angustia, aunque se sienta, está protegiendo contra un peligro del cual no se sabe. Y el miedo requiere un objeto determinado en presencia del cual uno lo siente. Está uno en medio de la selva, aparece un enorme animal depredador, por ejemplo, y en ese momento de su presencia aparecería el miedo, pues hay un objeto muy determinado que desataría, repito, el miedo. Listo, nos ofrece Freud pues estas tres diferencias y nos lleva a la vida onírica de la neurosis traumática. Entonces ya nos explicó cómo se desatan las neurosis traumáticas y la relación que tiene con el terror y no con la angustia ni con el miedo. Y nos conecta a la vida onírica de la neurosis traumática porque va a ser la posibilidad de seguir abriendo el campo hacia la reflexión de más allá del principio del placer. Nos ofrece este otro elemento para pensar, repito, ese más allá. La vida onírica de la neurosis traumática reconduce al enfermo una y otra vez a la situación de su accidente, de la cual despierta con renovado terror. Claro, la pregunta es, ¿por qué estoy repitiendo algo que es displacentero? Si el imperio del principio del placer fuera cierto, ¿por qué en la vida onírica emerge la repetición de lo que no es placentero? Ahí es donde va apareciendo entonces la pregunta y se va desajustando ese concepto nuclear en la teoría freudiana anterior a 1920, que era precisamente el principio del placer. Incluso aquí es necesario introducir otra pregunta que aparece en la diapositiva. ¿Cómo se entendería aquí la formulación de Freud que reza que el sueño es el cumplimiento de un deseo? No voy a desarrollar esto, pero es importante pues retener la pregunta porque una de las tesis freudianas es que en los sueños realizamos deseos.
Entonces salta la sospecha, salta la duda de, en el soñar el accidente y en el renovar el terror, ¿hay un cumplimiento de un deseo? Bien, otra cosa que dejaremos abierta porque estamos situándonos en el problema de más allá del principio del placer. Listo. Nos ofreció algunos elementos de la neurosis traumática para empezar entonces a desajustar el principio del placer. Y nos lleva a una segunda cosa que nos permitirá seguir abonando elementos. ¿Cuál es esa segunda cosa? El problema de la compulsión de repetición. ¿Qué nos dice? En la terapia analítica, la compulsión de repetición hace presencia. El enfermo, al no poder recordar todo lo que hay en él de reprimido, se ve forzado a repetir eso reprimido como vivencia presente en vez de recordarlo. El contenido de esta reproducción es un fragmento de la vida sexual infantil. Vamos despacio entonces con esto que nos ofrece Freud. Nosotros hemos sabido por estudios anteriores que nos han posibilitado de alguna manera entender la historia del inconsciente, cómo ha cambiado la relación del analista con él mismo. Y por ejemplo, cuando estudiábamos el caso de Ana O, veíamos que para Freud era muy importante la relación con el inconsciente, con el inconsciente desde la interpretación. ¿Y cómo se posibilitaba la interpretación? Es decir, un determinado síntoma que está haciendo sufrir a una analizante. Ese síntoma es menester interpretarlo, porque si logro tal interpretación, el síntoma podría llegar a desaparecer. Obviamente, el asunto se vuelve más complejo, pues porque incluso uno se podría preguntar si el inconsciente está abierto a ser interpretado de manera fácil, pero dejando pues la pregunta de qué ha pasado en la historia de la clínica, por decirlo de alguna manera, ese empuje a interpretar un síntoma, por ejemplo, llevaba al caso de Ana O a que Freud la incitase a recordar las situaciones patógenas, así las nombraba él, a partir de las cuales se pudo haber desatado un determinado síntoma. Ejemplo, en algún momento Ana O está sufriendo del siguiente síntoma y es que tiene un deseo desesperado por beber agua, tiene sed, pero al tiempo no la puede beber. Cuando le acercan un vaso de agua, lo retira.
En las rememoraciones, ella logra encontrar que una vez ve que el perro de la mujer que la acompaña, que le ofrece ciertos servicios en la casa de ella y por la cual no tiene, y por la cual mejor sufre cierta animadversión, ve que su perro está tomando del vaso de agua. Y en el momento en que logra hacer recordación de esa situación patógena, ella puede empezar a beber agua. Eso lo estoy diciendo para pensar qué es eso de recordar. Incluso yo pongo ahí en la diapositiva que una pregunta necesaria es qué diferencia hay entre recordar y repetir. Porque por lo menos yo en este caso de esta histérica, puedo ver la importancia de la recordación de una situación patógena, recordación a partir de la cual se estaría buscando la supresión de un determinado síntoma o la cura de un determinado síntoma. Pero entonces Freud nos está diciendo, el enfermo no lo puede recordar todo. Y al no poder recordar todo, se ve forzado a repetir. Entonces ya nos está diciendo que hay una diferencia en el análisis del recordar al repetir. Que tanto recordar como repetir son dos vías para ir hacia el inconsciente, pero que es menester diferenciar esas dos vías. Ya nos dice entonces que si no puede el enfermo, como lo decía en este momento, recordarlo todo, aparece la repetición. ¿Qué será entonces la repetición? Dejémoslo ahí como pregunta que ahorita voy a tocar algo al respecto. Nos sigue diciendo, para entender la compulsión de repetición es necesario entender lo siguiente. En la lucha contra las resistencias, uno no se enfrenta con la resistencia de lo inconsciente, de lo reprimido. Lo inconsciente, por el contrario, busca irrumpir hasta la conciencia. La resistencia en la cura proviene del yo. Si yo tomo esto que acabo de leer y lo conecto con lo anterior, podría hacer la siguiente inferencia. El yo se resiste a recordarlo todo. El yo se resiste a una rememoración plena. Si el yo se resiste a eso, lo inconsciente reprimido que puja por salir hacia la conciencia tendría como mecanismo suyo la repetición. Yo lo digo aquí de la siguiente manera, lo digo, voy a arriesgar una idea, voy a arriesgar una ocurrencia, de nuevo la salvedad, arriesgar una ocurrencia es saber que la misma tiene que sopesarse y que si en ese sopesar no encuentra el suficiente sustento, habría que dejarla a un lado. ¿Qué idea arriesgo? Si lo reprimido inconsciente puja por salir hasta la conciencia y el yo coherente genera resistencia contra eso reprimido, entonces el yo coherente, mediante el mecanismo de la resistencia, dificulta recordar. Y lo reprimido inconsciente da lugar a la compulsión de repetición. Quizá lo más adecuado sea decir, esa relación de oposición entre lo uno y lo otro, entre el yo coherente y lo reprimido, genera la compulsión de repetición. Desmenucemos eso que estoy diciendo.
una analizante está en análisis y ha empezado a hacer un proceso de recordación. Ahora bien, ese proceso de recordación está en relación con lo reprimido. Recordar aquello que está desalojado de la conciencia. ¿Cómo sabemos que si algo que está desalojado de la conciencia toca la instancia de la conciencia, puede ocasionar displacer? Luego entonces, por una inferencia lógica, podemos decir que el yo está resistiendo a que eso reprimido inconsciente salga a la luz. Esa resistencia que se hace por parte del yo, entonces impide la recordación plena. Pero en esa tensión entre el yo coherente que está resistiendo y lo reprimido inconsciente que está pujando por salir hacia la conciencia, en esa resistencia aparece la repetición. Ah, no voy a recordar, pero entonces voy a repetir. Y por eso, Freud nos advierte que es necesario entender cómo está operando esa oposición, esa tensión. Y nos está diciendo, no opera entre lo consciente y lo inconsciente, sino que opera entre el yo coherente y lo reprimido. ¿Él por qué tiene que decir eso? Porque si dice que la oposición opera entre lo consciente y lo inconsciente, estaría diciendo que el yo es solo conciencia. O que desde el sistema de la conciencia, o que el sistema de la conciencia, mejor dicho, está oponiéndose al sistema de lo inconsciente. Y desde esa oposición nos quedamos en compartimentos separados. Por un lado el sistema de la conciencia y por otro lado el sistema de lo inconsciente. Y Freud, precisamente en su intento de pensar varias tópicas, se va encontrando con que esos sistemas no se pueden dejar como compartimentos separados, sino que es necesario encontrar sus relaciones. Y cuando encuentra la oposición entre el yo coherente y lo reprimido, precisamente está mostrando el quiebre de compartimentos separados. ¿Por qué? Porque el yo coherente en este caso tendría algo de inconsciente que estaría resistiendo a lo reprimido inconsciente. Entonces ese yo ya se desarticularía de una idea de solo conciencia, porque las resistencias que imparte de esas resistencias no tiene noticia. Bien, entonces para que tengamos muy presente esa oposición. Ahora bien, si yo estoy asumiendo que esa oposición entre el yo coherente y lo reprimido desata la compulsión de repetición, dado que se ha coartado el camino hacia el recordar, nos tocaría pensar qué es repetir. Freud no nos da muchos elementos para pensar qué es eso de la repetición. No obstante, podríamos decir lo siguiente: la repetición es poner en acto, poner en la vivencia actual, en ese momento de encuentro entre el analizante y el analista, poner en acto, poner en la vivencia actual lo reprimido inconsciente. No lo estoy recordando, lo estoy repitiendo, lo estoy poniendo en acto.
como si esa repetición y ese acto tuviese o subyaciera en tal acto y tal repetición una estructura ya dada que tendría que ver con eso reprimido y con eso que no pudo aparecer mediante la rememoración. Ahorita Freud nos va a dar unos ejemplos de la repetición. Estoy vivenciando, como lo que le pasa al que sufre de neurosis traumática en su vida onírica. Repite, repite la vivencia traumática. Cabe decir que ahí se me escapó algo. Lo traumático es traumático en tanto el sujeto así lo vivencia, no porque la situación sea traumática per se. Es decir, dos personas pudieron vivir el mismo accidente, pudieron estar de cara al terror, pero no necesariamente para esas dos personas tal situación se convierte en algo traumático, porque repito, la significación de lo traumático la da el sujeto, no la situación per se. Estaba diciendo entonces que ahí en la vida onírica del que padece la neurosis traumática se puede ver la repetición y entonces habría que pensar ejemplos de cómo en la terapia analítica la repetición también hace presencia. Algunas conclusiones antes de avanzar entonces en esos ejemplos. La resistencia del yo coherente está al servicio del principio del placer. Si resiste a que salga a la luz lo reprimido inconsciente, es porque está buscando que el principio del placer se sostenga, es decir, que no acceda a la conciencia, lo que puede ocasionar displacer. Otra conclusión, la compulsión de repetición es una exteriorización forzada de lo reprimido. Por eso es que yo me arriesgaba a hacer esa ocurrencia. Está coartada la vía de la recordación y lo inconsciente reprimido está pujando por salir. La compulsión de la repetición sería entonces esa exteriorización de lo reprimido. Lo que la compulsión de repetición hace es perdón, ahí hay un problema de redacción, me disculpo. Lo que la compulsión de repetición hace al revivenciar es provocar un displacer al yo. Entonces, si la compulsión de repetición revivencia, repite una situación no agradable, lo que está provocando es el displacer al yo. Entonces, otra vez, ¿por qué la compulsión a la repetición estaría provocando ese displacer al yo? ¿Qué está pasando con el imperio, el supuesto imperio del principio del placer? ¿Por qué genera ese principio, perdón, por qué genera ese displacer? Porque saca a la luz, ya lo hemos dicho mucho, mociones pulsionales reprimidas. Ahí hay una muy mala redacción. No obstante lo dicho, es necesario recordar algo que nos dice Freud. Tal displacer ocasionado al yo por la compulsión de repetición no contradice el principio de placer. Es displacer para un sistema y al mismo tiempo satisfacción para el otro. Aquí llegamos a un punto esencial. Esto es un punto que hay que ponerle mucha atención porque es lo que nos va a poder mostrar la pequeña diferencia, o mejor, que nos va a poder acercar más al quiebre que está viviendo Freud en términos teóricos. ¿Por qué? En esta parte de no obstante, recordemos, Freud nuevamente va a decir, no,
Pero todo esto que estoy diciendo, nada que me refuta el imperio del principio del placer. Uno dice, ay, ¿cómo así? ¿Qué pasó con este desmonte progresivo que estábamos haciendo? Él dice, recordemos lo siguiente. Si la compulsión de repetición hace o logra que lo reprimido inconsciente acceda a la conciencia, si bien está ocasionando displacer para el yo coherente, no obstante, está ocasionando satisfacción para lo inconsciente. ¿Por qué? Porque lo reprimido inconsciente logró salir a la luz. Logró satisfacerse o empezar a satisfacerse vía la repetición. Entonces, a pesar de que el yo coherente padezca el displacer, vuelvo y lo digo, la instancia de lo inconsciente está logrando su cometido, la satisfacción. Luego el principio del placer se estaría refrendando, incluso con esto de la compulsión de repetición. Entonces uno se pregunta, ¿y entonces ahora qué? ¿Cómo hacemos para no cejar en la pregunta del más allá del principio? Y Freud, con su minucia analítica, nos dice, pero alto, si bien hay displacer para el yo coherente en la compulsión de repetición y satisfacción para la instancia de la inconsciencia, hay algo que de todas maneras ya no cuadra. ¿Y qué es lo que no cuadra? Sigamos leyendo la diapositiva. Y sin embargo, algo de la compulsión de repetición pone en cuestión el principio del placer. La compulsión de repetición devuelve también vivencias pasadas que no contienen posibilidad alguna de placer. Ojo ahí, subrayémoslo. Devuelve esa compulsión de repetición, devuelve vivencias pasadas que no contienen posibilidad alguna de placer, que tampoco en aquel momento pudieron también ser satisfacciones, ni siquiera de las mociones pulsionales reprimidas desde entonces. Desmenucemos. Ustedes recordarán que si algo está desalojado, que si algo tiene la condición de lo reprimido inconsciente, es porque en determinado momento se satisfizo. Pero tal satisfacción, dada la configuración del yo, debía reprimirse. Eso que busca, eso desalojado, que busca acceder a la conciencia para satisfacerse, busca tal satisfacción porque ya tiene la huella del placer. Quiere revivenciar ese placer reprimido y obturado. Intentémoslo pensar con un ejemplo. Me voy a ir por la masturbación infantil. Nuevamente, en gracia a la sinceridad y en gracia a que el pensamiento es un bosque tan espeso donde uno puede errar y vivir ciertas oscuridades o ciertas luminosidades. Soy sincera y pongo el ejemplo sobre la mesa, solicitando pues que el pensamiento se relacione con él
y no el asirse al mismo a tal ejemplo como si lo enunciase, como si se enunciase desde una certeza. Masturbación infantil. Digamos que un determinado niño o determinada niña tiene un empuje hacia la masturbación infantil. Y digamos que además, sumémosle a esta situación que nos estamos imaginando, su empuje es a masturbarse públicamente. Ahí hay una satisfacción que los adultos vendrían a coartar. La masturbación no se debe dar en el ámbito de lo público. Estoy tomando pues aquí algunos adultos que digamos intenten tener una relación inteligente con el infante. Entonces le dicen, no a la masturbación en lo público. Hay espacios privados íntimos para el ejercicio de la misma. Hay algo que se reprimió, masturbación en lo público. ¿Qué de esa pulsión reprimida o desalojada, digamos, que logra acceder a la instancia de la conciencia para algún mecanismo? Hay muchas deformaciones del inconsciente. Los síntomas, las repeticiones, los sueños. Digamos que algo de eso reprimido logra pasar la censura, logra acceder a la conciencia metafóricamente por medio de esas deformaciones del inconsciente y logra entonces volver a arañar algo de satisfacción. Miren que eso que está desalojándose tiene la huella del placer, que se tornaría desplacentero para el yo porque el yo en su proceso de configuración lo ha dejado afuera. Pero como sabemos, si logra acceder a la conciencia, repito, estaría ganándose un monto de satisfacción para la instancia de la conciencia, aunque el yo coherente esté padeciendo displacer. Miren que ahí ese acceso a la conciencia, vuelvo y lo digo, ese acceso a la conciencia de lo desalojado tiene la huella del placer. Mientras que Freud nos está diciendo, la compulsión de repetición no solamente devuelve vivencias que tienen la huella de una satisfacción que en un momento fue reprimida, sino que nos están diciendo, hay vivencias que no contienen posibilidad alguna de placer. Ya ni siquiera, o sea, ya en ninguna instancia, quizá uno podría decir, que tampoco en aquel momento pudieron ser satisfacciones. O sea, incluso ya aquí el ejemplo de la masturbación infantil se caería, porque digamos que en algún momento el niño sí pudo satisfacer lo público, cambio aquí nos está diciendo, ya ni siquiera nos podríamos remitir a ese tipo de ejemplos, porque no se dio la satisfacción, no se dio. Entonces, si él ya nos está haciendo la advertencia de que hay vivencias pasadas que no contienen posibilidad alguna de placer, ahí ya sí nos está poniendo de cara a más allá del principio del placer. Entonces, nos acerca
a otros ejemplos. E incluso uno podrá notar que él empieza a cambiar el concepto de pulsión por vivencia. Y nos dice lo siguiente, pues no es porque esté sustituyendo lo que es pulsión por lo que es vivencia, no son dos conceptos diferentes, sino porque nos está poniendo del lado de las vivencias el más allá del principio del placer. Un ejemplo de vivencias pasadas que no contienen posibilidad alguna de placer y las cuales, no obstante, se repiten en análisis desafiando el principio del placer. Entonces nos trae a colación lo siguiente. La investigación sexual del infante no tiene conclusión satisfactoria. Sus diferentes empujes sexuales vivirán múltiples desengaños. Para él llegará el fin del amor típico de la infancia. ¿El que nos está diciendo? Y recordarán ustedes que en algún momento dijimos que la compulsión de la repetición habla de un contenido de la vida sexual infantil. Entonces, eso nos lo dijo anteriormente y nos está volviendo a decir otra cosa que se conecta a ello. Nos está diciendo, el infante nunca pudo, por ejemplo, satisfacer el incesto. Ese empuje sexual hacia sus progenitores, a más de ser impedido por su desarrollo corporal, está impedido, está tachonado realmente. No fue posible, no se satisfizo en ningún momento. Entonces él nos va a hablar de que esas situaciones afectivas dolorosas pueden repetirse, pueden manifestarse mediante la compulsión de repetición. En el origen ya fueron displacenteras. Y las repito, por ejemplo, en la terapia analítica. Él como nos dice que se pueden repetir en la terapia analítica por parte de un neurótico. Entonces, por ejemplo, fuerzan al médico a dirigirle palabras duras. Hay un apartado muy bello en este acápite 3 donde muestra cómo el infante va reconociendo que él es objeto de muchos desaires, que ese momento de plenitud se está esfumando. La educación, el ingreso a la cultura es realmente difícil, eso no es feliz, eso no es placentero. Esas situaciones indeseadas y displacenteras, dice Freud, entonces se repiten en la terapia analítica, por ejemplo, cuando el analizante fuerza al médico a que le dirija las palabras duras que otrora fueron las palabras duras de los adultos para con el infante. Entonces dice, bueno, sabe, ese neurótico en análisis sabe procurarse de nuevo la impresión del desaire, halla los objetos apropiados para sus celos. En ese puntico de hallan los objetos apropiados para sus celos, se me ocurría lo siguiente. En los celos, uno desaparece como lo que nunca fue o como lo que nunca será. ¿Qué quiero decir con eso? Los celos
manifiestan la angustia por parte del celoso de desaparecer como el objeto primordial de su amado. Hay un temor de desaparición, de ser objeto, insisto, privilegiado del otro. Lo tremendo aquí es que uno no es el objeto del otro, nunca. Uno metaforiza el objeto perdido del otro. Pero si uno metaforiza el objeto perdido del otro, uno está sufriendo por algo que uno no es ni nunca podrá ser. Es muy fuerte entonces que en los celos uno se procure ese displacer, dado que uno no es el objeto del otro. Y sin embargo se representa como desaparecido. Bien, eso se los quería compartir. Y bueno, yo creo que los celos son también algo importante de explorar para pensar ese más allá del principio del placer. Los celos refutan el principio del placer. Pero Freud nos dice que la compulsión de repetición no solamente aparece en la clínica por parte de los neuróticos, sino que también en la vida cotidiana. Y nos ofrece ejemplos tales como los benefactores cuyos protegidos, por disímiles que sean los mismos, se muestran ingratos pasado un tiempo, hombres en quienes toda amistad termina en la traición del amigo, personas que hallan los objetos apropiados para sus celos. Es muy tremendo porque la pregunta en este caso es, ¿por qué uno se procura situaciones, vínculos y objetos que le provocan el displacer? ¿Y por qué uno repite en ciertos vínculos y en la relación con determinados objetos? Y uno suele poner siempre el problema afuera. Es que si me desengañan mis discípulos, si me traicionan, es porque esos discípulos son malos. Pero no me pregunto de mi parte qué estoy haciendo, qué estoy repitiendo para que la relación con los discípulos siempre termine mal y esos discípulos se vayan de ese vínculo. No me pregunto eso. Es muy tremendo porque aquí Freud nos dice, póngase de cara a sus síntomas, a sus fantasmas y piense por qué repite ciertas situaciones en su vida. Lo que queda después de esta exposición son muchas preguntas. Hay algo muy importante para decir. Si nos escuchan personas que no hacen parte del CES, y es que el CES, al CES le importa mucho el pensar, no la información. Por eso este tipo de exposiciones y reflexiones siempre están de cara a la pregunta abierta, de cara al arriesgar explicaciones provisionales o incluso de cara a manifestar certezas, pero porque las certezas fueron producto de un trabajo, no de una información dada por otro, por una autoridad. Entonces, bueno, aquí lo que estamos es rasguñando apenas ese más allá del principio del placer. Y precisamente en ese ir rasguñando, encontramos estas últimas preguntas de Freud al finalizar el acápite 3,
que dicen: ¿qué función le corresponde a la compulsión de repetición? ¿En qué condiciones puede aflorar? ¿Y qué relación guarda, otro error, con el principio de placer? A propósito, esto me disculpo por los diferentes errores ortográficos, ortotipográficos y de redacción que pudieron tener las diapositivas. Por más que obsesivamente las revisé, algo se escapa. Bueno, muchas gracias por la compañía. Espero que en algo haya servido el ofrecimiento de estos elementos y recordar que en este diálogo de alguien que intenta pensar con otros a los cuales se le invita a pensar, pues lo que emerge es la búsqueda de la conquista en términos singulares de los entendimientos que son necesarios para posicionarse en la vida desde la perspectiva del psicoanálisis. Muchas gracias. Nos veremos en la próxima.